Estamos muy felices de recibirlos en esta conferencia virtual a la que los hemos invitado. La conferencia se denomina Historias del Río Magdalena. Nos va a estar acompañando en la mañana de hoy el profesor Germán Reyes, quien pues muy amablemente aceptó la invitación que le hicimos desde el Banco de la República para ser parte de este proyecto que hemos denominado Así corren los ríos y que hace parte del gran proyecto nacional de la sugerencia cultural que se denomina el río territorio posible. Nos alegra mucho saludarlos a los que se están terminando de unir en este momento, pues les contamos que ya vamos a iniciar y los dejo entonces con el profesor Germán Reyes, geólogo, especialista, asesor además en su labor, pues ha tenido la oportunidad de conocer de cerca varios planes que tienen que ver con el ordenamiento de las cuencas hidrográficas y pues desde esa experiencia y también un poco desde lo que tiene que ver con su experiencia pues, personal como individuo que también se afecta por las cuencas, nos va a conversar hoy. Vamos a hacer una presentación por parte del profesor Germán y al final daremos paso a algunas preguntas. Ustedes pueden hacer las preguntas a través del chat que tiene la aplicación o pueden solicitar pedir la palabra y yo les habilito el micrófono en el momento en que ya lo vayamos a hacer, pero les pedimos el favor que sea pues al final de la presentación. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, la idea es que hoy sepan que estoy aquí en Bucaramanga, pero estoy en el corazón de ustedes, estoy fluyendo por todo el río Magdalena en este proyecto que hice la doctora Carolina del proyecto de río de territorios. eh, pues vamos a enmarcar esta conferencia sobre conservación y preservación específicamente del río Magdalena. Vamos a compartir unas historias que yo las he denominado pues ríos en mi corazón. Realmente desde mi infancia he sido ribereño, pues nací en Bucaramanga, pero me crié en el municipio de Girón, en un barrio que se llama Santa Cruz, ahí pasando el casco histórico antiguo de Girón y llegando a un barrio nuevo, que fue construido a mediados de la década de los 60. Bueno, tuve ese goce eh, y ese gozo de ser ribereño, de criarme a orillas también del Río de Oro y de tener un padre que fue empleado público que me enseñó a viajar y me llevó muchas veces, muchísimas veces, no solamente a Santander, a sus pueblos, a sus gentes y a sus recursos y a sus ríos, como el río Magdalena en Barranca Bermeja, que le tocaba a él ir a traer asfalto en el Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Y entonces aprendí también desde ahí a surcar este río Grande, la Magdalena o Río Grande, como se le llamó en un principio. Entonces vamos a hacer un viaje, espero que sea grato para ustedes por esos territorios ribereños. Vamos a viajar con nuestras maletas, con nuestros sueños y sobre todo por esas añoranzas, eh, buscando sobre todo pues sensibilizarlos a ustedes en esos dos temas, conservación y preservación de lo que son corrientes hídricas. He planteado un contenido en 7 partes. Vamos a tratarlas de hacerlas unas más rápidas que otras, pero lo que buscamos es mostrarle a ustedes cuál es el porqué de esta conferencia, a qué apunta, cuál es su enfoque. Vamos a ver también pues algunos elementos importantes para entender a los ríos como no solamente como un recurso natural, sino como parte de lo que son las cuencas hidrográficas y a su vez como elementos que pertenecen o componentes que pertenecen a lo que son los territorios, que es una visión un poquito más englobadora de estos elementos tan transformantes, tan dinámicos y que constituyen también lo que se llaman los sistemas fluviales. Entonces entraremos ahí a ver un poquito lo que son las complejidades que hay entre eso, entre recursos, territorio, de donde está, pues, estamos nosotros los seres humanos con nuestras dinámicas y lo que genera, produce esas interacciones. Hay mucha información que he consultado, ya llevo varios años trabajando en el río Magdalena y como les digo, he tenido esas vivencias propias desde mi infancia.
las compartiremos algunas. La idea es mostrar precisamente cómo estos ecosistemas deben ser entendidos no solamente como se entendía en un principio, como agua como recurso o como río per se, un cauce como tal para navegar y para transportar nuestras necesidades, nuestros bienes y recursos, sino también entenderlo como con sus riberas, con todos los ecosistemas que hay. Entonces, en ese dominio, pues vamos a darle ya a esa cuarta parte el componente de protección, de preservación y conservación. Y navegaremos por el río a través de fotos que he coleccionado. Ya he tenido el placer de compartir dos conferencias justo hace 2 años, también en la hermosa sede que tiene el Banco de la República en Cartagena, en la biblioteca histórica que tiene ahí cerca al Palacio de la Inquisición. Y hace 2 años atrás, hace 4 años justo, con la doctora Carolina también dimos una charla donde lanzamos un libro que se llamaba Geología Urbana de Barranca Bermeja, y les voy a hacer una pequeña reseña. Navegaremos entonces esta cuenca hermosa, que es la vena más importante que tiene el río Magdalena, para llegar finalmente a ver algunos planes a tocar, ver qué retos tenemos nosotros que enfrentar para estas situaciones tan particulares que tenemos hoy día, y desde luego hacer un conversatorio, un compartir de saberes. Bien, el río Magdalena, como ustedes saben, es una fuente de vida, como todos los ríos, y son creadores de territorio y sustento del desarrollo. Y esa es una de las premisas y uno de los objetivos míos. Los ríos, más que un recurso de fuente para abastecer un acueducto, más que utilizarse para consumo humano, para riego, también son creadores de territorio. Vamos a ver que son ejes importantes para crear territorio. Territorio entendido como tres componentes, ¿cierto? O como entendido como parte de lo que es un Estado. Un Estado lo compone el territorio, su población, y lo componen pues un orden político, un orden jurídico, digamos, lo que son las autoridades. Esa trilogía, fíjense que una de esas tres patas es el territorio. Entonces, el territorio aquí, entendido precisamente como un componente importante para sostenibilidad del desarrollo. Entonces, vamos a seguir. Bien, entonces, ¿cuál es la visión de la charla? Pues tiene un doble enfoque. El primero de ellos, por favor, me confirman si me están escuchando bien. Sí, señora, escuchamos perfecto. Bueno, muchas gracias. Sí, lo escuchamos bien. Bueno, gracias. El primero es un enfoque técnico que se basa pues en el acervo, en el conocimiento concreto, en mi formación como geólogo, y también pues en experiencias, ¿cierto? Uno se forma no solamente con su título, sus posgrados, sino también con sus experiencias, su quehacer profesional. Entonces eso lo vamos a compartir, y con unos conceptos ambientales vamos también a ver esta otra visión, es la subjetiva, basada pues sobre todo en mi sentir, en mi experimentar con estos componentes del territorio, como les digo, que son los ríos, sus ecosistemas, sus gentes, sus ofertas, pero también vamos a verle sus restricciones y sus complejidades que se producen y que han tenido ayer y hoy. Entonces, viajaremos por el río Magdalena Antiguo, por esos champán que lo recorrían, por la gente que vive hoy día y todavía tiene su sustento a pesar de haber disminuido. Yo me acuerdo, esa imagen de la derecha es tomada en Pedrosa. Pedrosa es un corregimiento del Atlántico. Los bocachicos eran de alrededor de unos 40 centímetros. Fíjense ahora cómo se ven esos bocachicos tan pequeñitos.
El valor hedónico que tiene el paisaje que está alrededor del río Magdalena es inolvidable. Entonces, estas dos visiones convergen precisamente en que es ingente conservar y preservar las venas de Colombia y esencialmente el río más importante que tenemos en la zona andina, que es el río Magdalena. Entonces, vamos a ver las dos caras de la moneda, como les decía, no solamente de las ciencias naturales, como es la geología, hoy también llamada como parte de las ciencias de la Tierra, entre esas están las ciencias oceánicas y la gestión ambiental. Y adornado pues con esos gratos recuerdos que les vamos a compartir, con mis periplos, mis investigaciones, trabajos, publicaciones, y que las vamos a ver también aquí, pues no solamente conversadas, sino con imágenes. Entonces, estos son los ríos que hacen parte de los Andes del norte. Bueno, ¿cuál es el papel que juegan las geociencias o las ciencias de la Tierra? Hoy día se le llama ciencias de la Tierra. Precisamente, pues, busca entender este planeta Tierra con todos sus materiales, estructuras, morfologías, cómo ha evolucionado, ¿sí? El tiempo geológico, cómo nosotros hemos logrado armar esos rompecabezas con otras disciplinas, otros saberes, y darle una cronología, ver que nuestro planeta no tiene nuestra misma edad, pero sí tiene los mismos componentes que van por nuestras sangres, el hierro que también proviene de antiguos volcanes, el agua que contenemos, el H2O y el oxígeno que también vino de esas atmósferas que habían, que se fueron enfriando y que fueron originando los océanos, la atmósfera de más de 4.000 millones de años. Pues toda esa dinámica, tanto interna como externa, nuestro núcleo terrestre, ¿cierto? Eh, Precisamente también donde se fueron condensando esos minerales pesados, sobre todo el níquel y el hierro, y que a su vez le dieron la virtud de que fuera una máquina viviente y comenzara a girar y que comenzara desde luego también en ese fenómeno de rotar a tener muchas implicaciones y a generar recursos, esa interacción entre el núcleo y el manto, lo que ustedes conocen como la tectónica de placas, interactuar eso interior, interno del manto con la parte externa del núcleo con la parte superior del manto terrestre, donde está pues la corteza fría y sólida, y también nos ofrece no solamente esas bondades, esos recursos minerales, el carbón, el petróleo, el oro, todos esos metales que nos han permitido pues nosotros tener una, entre comillas, calidad de vida a día de hoy, porque hay muchos pasivos ambientales que se han generado merced sobre todo desde que inició la revolución industrial. Pero bueno, ese es el planeta que estamos morando. Aquí lo vemos vaciado como si no tuviera agua, solamente la zona que llamamos geósfera, es decir, rocas y suelos. Los fondos de los océanos no son ilimitados, tienen una topografía incluso más irregular de la que se muestra esa imagen, pero es un elipsoide muy irregular. Realmente la Tierra es oblonga, es irregular, simétrica en algunas partes. Y lo que estamos viendo aquí en unos sectores más profundos, aquí en azul, tiene profundidades que alcanzan desde el nivel del mar mayores a 8 kilómetros. Entonces el objetivo precisamente de las geociencias es ver el planeta, la Tierra, como con un enfoque sistémico, es decir, donde están interconectados varios componentes, la geósfera, esa que estamos viendo arriba a la derecha, la hidrósfera, la atmósfera y la biosfera. Y desde luego, pues entenderlos, ver sus complejidades y sus interrelaciones, sus factores para resolver problemas ambientales. Entonces, la hidrósfera es el tema del objetivo o el énfasis del focus de esta conferencia. Es el conjunto de todas las formas de agua presentes en este planeta, tanto en superficie como en el subsuelo, y en sus tres formas, estado sólido, líquido y gaseoso. Y vamos a entender un poquito más de que es lo que quiero, de que esta charla no solamente les deje a ustedes unos recuerdos que vamos a hacer ahorita de nuestro fluir, de nuestro viajar por el río Magdalena, sobre todo por sus orillas y también por sus aguas, de que nosotros somos producto de la tierra, somos hijos de la tierra,
nuestra madre la tierra, nuestro padre el sol, quizás la luna tal vez sea un pequeño pariente nuestro. De todas maneras cumple una función muy importante con las mareas, con el descanso de los seres vivos en las noches, con muchas otras cosas. Y esencialmente podemos decir hoy que hay 5 componentes en el planeta que moramos. Uno es la hidrósfera, donde está el agua, como decíamos, y es el objeto de hablar de uno de sus componentes, los ríos. La atmósfera, donde están todas las capas que envuelven a la Tierra, que nos protegen de la parte externa del universo, lo que la llamamos la heliosfera también, ¿cierto? Que nos protege de los rayos ultravioleta del sol, que nos protege de eyecciones coronarias, también de masas coronarias del sol, que nos protege de radiaciones de otros procesos que se dan, eh, digamos, en el universo. Y está la geósfera, ¿cierto? La geósfera como nuestra madre y más antigua, de más de 4.700 millones de años. Y producto de esas interacciones, pues nació la biosfera. Tal vez la vida hace unos 3.600 millones de años. Es como más reciente esos 4 componentes. Pero en medio de ella estamos nosotros aquí, que nosotros los seres humanos, la andrósfera. Entonces, ¿qué hace pues, más complejo precisamente esas subsistemas y sus interrelaciones? Entonces, la atmósfera está entendida aquí como pues, resultado precisamente de ese proceso y la hidrósfera de enfriamiento de la Tierra, cuando era una masa caliente que fue condensada de polvo y de fragmentos de roca después de la gran explosión y bajo la atracción de la gravedad fue concentrándose y fue comenzando, como les digo, a tener unos procesos bastante interesantes históricos que son objeto todavía de estudios, de hipótesis. Pero hoy quiero hacerles unos énfasis de que la hidrófila la podemos entender como esa masa dinámica de agua. Es una eh, definición muy concreta que posee el planeta y que cumple muchas funciones. Ahí están los océanos, los ríos, los lagos, y también la atmósfera posee parte de la hidrósfera, interactúa con ella porque tenemos nuestro vapor de agua, ¿cierto? Que es el que precipita luego en estas zonas de cordillera que tenemos de los Andes o en el mismo interior de los océanos o lagos en forma de lluvia o en las zonas altas como nieve y permite, pues desde luego, la generación o retroalimentación de la biosfera, de la vida. Entonces es un planeta muy sabio, es una máquina, es un ser vivo a su manera. Un ser vivo tiene los mismos componentes que nosotros, respira, nace, va evolucionando, esperamos que no lo hagamos morir tan pronto. Y lo que estamos viendo nosotros es una circulación de materia, una circulación de energía a través de un vector que es el tiempo biológico, el tiempo profundo, de que decía Jay Hutton, que se mide en millones de años. Entonces, esta tierra que nosotros hemos tocado, constituye pues lo que quiero también hacer un énfasis antes de hablar propiamente de ríos, que es el territorio, que es la morada nuestra, ¿cierto? Me decía un profesor de geografía cuando estaba haciendo un curso preuniversitario yo aquí en Bucaramanga, antes de entrar a la UIS, que decía, la geografía es la ciencia que estudia la tierra como morada del hombre. Qué bella definición de él que le llevo aún. Pero además de eso, tiene otros componentes el territorio, no solamente esa visión geográfica, otros elementos que vamos a ver físico, bióticos y sobre todo de que está ahí otra forma de vida que hoy tienen iguales derechos que los seres humanos. Manos que amasan la tierra a las que volverán convertidas en polvo. Estas manos transforman precisamente todos los elementos, necesitamos mucho entenderlos y ese es el ejercicio precisamente que quede un contenido significativo hoy de entender el territorio, entender el agua más que un recurso y entender los ríos más que un cauce, un canal, entenderlos como conceptos de cuenca y las cuencas englobadas en el concepto de territorialidad. Bien, entonces el hombre que transforma todo a veces para mal, aquí estamos viendo zonas de certificación, degradación, a la izquierda en Esmeraldas, Ecuador, a la derecha en el Bolívar, en Colombia, es una foto seguida por un geólogo colega, pero las mías se me perdieron muchas que he tenido, esas zonas de los Montes de María, del Bajo Cauca, de zona de la presión momposina están muy deterioradas,
se ha perdido la poca vegetación, que era tan frágil, esos suelos incipientes, entonces son zonas donde se están volviendo desiertos, eso le llamamos desertificación. Es una degradación de los suelos por acciones humanas, desde luego, entonces cuando llueve el agua ya no va a infiltrar, el agua va a escurrir y sobre todo va a erosionar, entonces va a ser desfavorable. Este autor, Sack, nos dice que los humanos son seres geográficos que transforman la tierra para convertirla en su casa. Bien, eh, entonces el territorio colombiano actual se estructuró en buena medida a través de la integración de esas cuencas de los ríos andino-caribeños con el mundo europeo y ahí jugó un rol importante el río Magdalena, que fue la principal eje articulador del interior del país con el viejo continente. Y bueno, y cuando se conquistó el río Magdalena ya estaba conquistado por nuestros ancestros precolombinos, pero vamos a hacer una síntesis aquí de cómo fue la llegada de los españoles. Recordemos que estando, digamos, de gobernador de lo que era la provincia de Santa Marta, este español que era de las Islas Baleares, adelantado don Pedro de Lugo, él hizo un acuerdo con el licenciado que era abogado, que era de Murcia, Gonzalo Jiménez de Quesada, para, antes de venir, oído, antes de él ser encargado de Santa Marta, su papá era una persona muy afamada, el papá de Pedro de Lugo, y aquí estamos viendo ese acuerdo que suscribieron a la izquierda entre él y Gonzalo Jiménez de Quesada para hacer un recorrido, remontar el río Magdalena y llegar a toda esa leyenda del Dorado y a buscar el oro que se decía había en Colombia o también en Ecuador y Perú. De hecho, la palabra Andes significa ante, que significa cobre, es decir, se relaciona con metales. Aquí lo estamos viendo en su campaña. Don Pedro pues encargó, perdón, a ese, era pues adelantado, segundo adelantado de Canarias, como les dije, después de su papá, él era sevillano, don Pedro, le encomendó a él le dieron el título de general, pero él era un abogado, ¿no? Entonces él partió el 6 de abril a remontar con unos 1000 soldados, se dice que eran 4 embarcaciones, 2 de esas naufragaron en una tormenta ahí en Bocas de Ceniza, siguieron 2, remontando el río, bueno, y una de ellas logró llegar primero a Barranca Bermeja, a las Barrancas Bermellas, que ya les mostraré más adelante, e iban no solamente españoles, sino también pues portugueses y de luego catalanes. En portugués y en catalán la palabra vermella significa colorado, rojizo. Es decir, ellos vieron a la margen izquierda del río Magdalena que iban subiendo hacia el sur, iban remontando el río, encontraron un sitio alto, seguro un orillal estable, porque todas las otras márgenes eran anegadizas, con pantanos, entonces ahí fundaron lo que se llamó posteriormente Barranca Bermeja. Bien, entonces dentro de las geociencias también es importante la cartografía. Aquí estamos viendo en esa época un mapa de 1594 de cómo se concebía aquí el río Magdalena, aquí lo estamos viendo, y parece que llegaba solamente hasta acá, esta región de Bogotá, en esa época que se estaba explorando. Digamos, aquí había un río importante que le llegaba, ¿cierto? Del territorio santandereano, estaba como bien conocido esta zona aquí de la cordillera oriental. Esa es una imagen que había en esa época de Colombia y sobre todo un buen conocimiento de la zona litoral aquí de Ecuador. Eh, ya este atlas histórico geográfico que reposa en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en la Biblioteca Nacional, vamos a utilizar esta imagen aquí de 1914, donde se muestra Colombia. Ya habíamos perdido el canal de Panamá en 1914, pero nos quedaba esta parte aquí, ¿cierto? Entre el río Putumayo y el río Napo, pero eso lo perdimos con la guerra con el Perú. Eh, y se fue disminuyendo nuestro... y por favor, hay una persona que está haciendo interferencia, le ruego que apague el micrófono. Por darle allá donde aparece el micrófono, colocarle para que aparezca con una X rojizo.
Bien, entonces esto es lo que les decía aquí, en esta zona la perdimos nosotros, esto era antes, pertenecía a esta zona de Putumayo, estaba acá y aquí el río Napo, bueno, hay un proyecto binacional para recuperar la navegabilidad del río Putumayo y también del río Napo. Entonces nosotros perdimos que esta zona aquí, la guerra con el Perú y que realmente se armó aquí desde Neiva, desde Benito Salas, comenzaron ahí, se creó un aeropuerto en una finca grande que se llama La Manguita, hoy es el aeropuerto allá de Neiva, de la capital de Huila. Salían para allá y perdimos esa guerra y perdimos todo este gran territorio y no solamente esto, sino también esta parte aquí con Brasil. Entonces, bueno, ya hablamos un poquito de historia, vamos ahora a hablar que el territorio, además de eso que hemos dicho, es más que un espacio, más que algo físico. Y lo vamos a ver desde una importante visión, que es la visión o la cosmovisión que tienen los indígenas. Vamos a ver las de estas culturas precisamente allá de lo que es el sur de Colombia, donde estamos viendo aquí a Silvio Hernández, donde él dice que lo más importante para nosotros es el territorio y por eso lo hacemos respetar. Creemos que este genera la vida de todas las especies y los espíritus. En el territorio está la sabiduría. Entonces ellos ven a los ríos, a las plantas, a los animales como hermanos, como fuentes de vida. Realmente quienes están haciendo hoy día la tarea bien hecha de ser sostenibles son las comunidades indígenas. No solamente porque saben mantener esa protección de todos esos territorios, sus ecosistemas, sus recursos, sus corrientes hídricas, sino porque desde luego lo mantienen vivo. Y ese es otro concepto para finalizar este recorrido por lo que es territorio. Es un espacio vivo y socialmente construido. Bien, ahora sí nos vamos a poner a un tema que ya no es ni de historia ni de ciencias sociales, sino es un tema pues ya de geociencias e ingenierías. Hay una interacción entre la geomorfología y sobre todo la hidrología y la hidráulica que aborda lo que se llaman los sistemas fluviales. Entonces, ¿qué son los sistemas fluviales? Es como tener una cuenca, ¿cierto? Un tazón, un plato donde, ¿cierto? Eso es un lugar que tiene una forma, ¿cierto? Una geometría y que donde permite su acumulación en esa parte más honda. Los sistemas fluviales que analizaremos hoy son los acuáticos y sobre todo los ríos que también se le llaman pues, sistemas fluviales o sistemas hídricos como tal. Bien, tratar de hablar de sistemas fluviales no es fácil porque es investigar la complejidad de lo biótico y lo abiótico, es decir, lo físico. Entonces son dos dimensiones, fíjense, ahí no está ni la humana, ni la económica, ni la política, pero crean ustedes que analizar un sistema fluvial es realmente algo complejo. Ocurren muchas cosas ahí, nosotros lo analizamos, interesa sobre todo no solamente los recursos que hay, ¿cierto? Sino también lo que son amenazas, por ejemplo, por procesos erosivos, el tema de la torrencialidad que hemos estado viviendo en las últimas décadas con mayor intensidad y periodos de recurrencia o frecuencias más altas. Eh, eh, Periodos de retorno más cortos, frecuencias más altas y desbordamientos e inundaciones que se originan en las zonas de valle, las zonas de agua. Bien, entonces algo más rápido, el concepto de escorrentía es muy reciente, ese es un concepto que se dio en el 68, es decir, un proceso de lo que ocurre en la corteza terrestre por el fluir del agua. Según el Orsa, pues es un geomorfólogo español, pues la acción erosiva y la generación de cañones por los ríos se debe a estos dos geólogos norteamericanos a finales del siglo XIX. Entonces ya comenzaron a hablar de que esas escorrentías generaban la incisión o la denudación y generaban profundos cañones y además otras cosas importantes. También el segundo autor habló de lo que es nivel base. El nivel base principal que tiene nuestro planeta Tierra son los océanos, los otros son los lagos, humedales, que son niveles base temporales, es decir, sitios donde los ríos que nacen en zonas de montaña van transitando y van originando unas cosas importantes en esos procesos, digamos, por decirlo, geológicos e hidrológicos. Otro norteamericano, Gilbert, habló después de la mecánica del flujo, de la capacidad y competencia que tiene una corriente,
y más adelante Morris Davis a finales del siglo XIX habló del ciclo erosivo y cómo se podía datar una corriente con estudios muy técnicos. El término cuencas de drenaje se debe a Orton en 1945, desde la mitad del siglo pasado. Estamos hablando de cuencas o cuencas también le podemos llamar cuencas hídricas. Y nace también el término luego de geomorfología fluvial. La geomorfología fluvial pues es una ciencia joven, es una disciplina per se, una doctrina propia de la geología, dedicada al estudio de los procesos de degradación y agradación que hay en la Tierra. Los procesos en los cuales el relieve se disminuye son los procesos de meteorización, de erosión, de movimientos en masa o deslizamientos que llama la gente. Son unos reinos realmente, hay unas categorías, tipologías, unas clases, bueno, y tienen una caracterización unos estudios y luego producen unos mapas que sirven para hacer estos análisis de cuencas de sistemas fluviales. Bien, otro que quiero resaltar aquí es el término de CHUM, de sistema fluvial, que ya lo vamos a ver. Un sistema fluvial idealizado, ¿cierto? Estamos hablando entonces de que los ríos pertenecen a sistemas acuáticos, sobre todo hídricos o fluviales, porque transitan por canales y este es un término que se utiliza en la geografía y para referirse entonces ahí a los ríos, quebradas y a los depósitos y los relieves que ellos generan. Eh, Podemos decir que un sistema fluvial idealizado está en una primera parte, que es una zona de producción, como si tuviéramos una hoja grande, imagina, o un helecho, o incluso una matica, ¿cierto? Esta parte de aquí, digamos, es el follaje, pues viene el tronquito y aquí sus raíces. Es como si lo estuviéramos mirando desde arriba haciendo un sobrevuelo, ¿cierto? En avión, en un helicóptero, una avioneta, con un dron hoy día que utiliza, o viendo una imagen de satélite, cada una de estas partes está en un sistema fluvial, en una cuenca hidrográfica, en un sistema hídrico. Entonces tiene una zona de producción, la parte superior, la zona de montaña, la cuenca de drenaje, allá donde sobre todo hay incisión, donde se producen los aportes de sedimentos, los deslizamientos, los flujos, los desprendimientos, la socavación, los valles en U, luego van evolucionando valles en B, y luego pasa una parte que se llama la zona 2 de transferencia, donde todos esos agua que llamamos caudales líquidos y todos esos sedimentos que llamamos caudales sólidos, pues son transitados por esta zona 2 y llegan luego finalmente a nivel base final, a la zona 13, donde ocurren los deltas, ¿cierto? Es la sedimentación mayor, se producen los abanicos, llanuras de inundación. Aquí son una especie de sistemas mixtos, donde está la zona continental con la zona marina. Esto es lo que se llama un sistema fluvial idealizado. Tiene otra visión adaptada de Suárez, de Jaime Suárez, un profesor aquí que es consultor de Bucaramanga, pues muestra esta imagen también viendo con mayor detalle y para señalarles aquí las etapas de los ríos. Los ríos tienen también edades como nosotros los seres humanos, una formación en niñez, juventud, madurez y una vejez, ¿cierto? Y en cada una de ellas tienen características distintas de su cauce principal y los afluentes, de primer, segundo, tercer orden. En la parte más alta de alta montaña, pues ahí se presenta mucho la profundización rápida, ¿cierto? Hay una velocidad mayor, gran aporte de sedimentos por la inestabilidad de laderas que se presentan también en la montaña media. Estamos llegando aquí a las zonas de piedemonte, donde ya hay menos pendiente, donde los valles comienzan desde luego a tener una característica menos encañonada, a ser más ensanchados y luego llegamos a la madurez, donde el río comienza a llegar al valle. Aquí tenemos montaña alta, baja e intermedia montaña, y aquí la zona del valle. Aquí tenemos la madurez y la vejez, las dos últimas edades de un río, donde se tienen su carácter a veces monocanal, a veces multicanal, tanto trenzado, tanto meándrico, y finalmente llega a los deltas y recibe todos esos aguas como en una pecerita, ¿cierto? Los caudales líquidos, que es el agua, y los caudales sólidos, los pececitos, las piedritas, las cositas que ponemos para decorar en una pecera,
esas dos componentes, caudales líquidos y sólidos, transitan por un sistema fluvial y llegan finalmente al mar. Si lo estamos viendo esa misma cuenca en perfil, como si la cortáramos la montaña, en vez de verla en vista en planta, la estamos viendo lateralmente, entonces estamos viendo aquí cómo cambian las pendientes y desde luego eso hace que los ríos aquí tengan más velocidad, más capacidad de socavación, de arrastre, mientras que aquí tengan menos pendiente, más divagación y desde luego mayor acumulación. Estas son las imágenes de cada una de las etapas. Aquí en la izquierda, en la zona de montaña, donde vemos las cascadas, donde vemos esos valles en U. Luego se va abriendo, ensanchando la corriente, poco más, pero sigue teniendo velocidad. Los valles son en B o a veces más amplios. Y luego comienza a divagar en su etapa de madurez, originando pues meandros y a veces los abandona, estos meandros que ya vamos a ver, o los deltas. Este que estamos viendo aquí es el delta del río Nilo. Y bien, el concepto de territorio que ya vimos, el concepto de sistema fluvial, lo estamos viendo aquí en unos cuadros de una exposición que hizo Noé León, uno cañero, famoso, uno de los principales primitivistas, fue presentado aquí en Bucaramanga en una exposición, creo que 35 obras, nos muestra que es cómo es de variado pues, los territorios y los sistemas fluviales, ¿cierto? Aquí en estas zonas, tal vez de Madurez del Río, imagínense ustedes por allá el Banco Magdalena, Monpós, donde estamos viendo, ¿cierto? Estos embarcaciones cruzándolos, también en sus zonas de humedales, de lagos, de lagunas, a sus márgenes, con toda su biodiversidad, con todos esos hermosos ecosistemas, hasta que llegan los ríos al mar, que es el destino final. Bien, entonces, los ecosistemas o los sistemas fluviales, para evaluarlos necesitan muchas escalas y hay muchos variables en ellos. Les voy a mostrar una tabla sencillita para entenderlos. Por ejemplo, el tiempo, ¿cierto? Ellos van cambiando en el largo del tiempo. Uno de las zonas mejor estudiadas en el mundo es la cuenca del Mississippi, la cuenca hidrográfica del río Mississippi, que tiene más o menos unas 6, 7 subcuencas. Hay estudios de ese delta de los últimos 6.000 años que han hecho con estudios muy, muy detallados científicos donde muestran que han habido como 7 abanicos o deltas coalescentes y entre esos pues está la población de Loboisiana que ha sufrido con el Katrina y todo porque realmente fue construida en una zona que era eso, interacción entre el mar y el continente donde llegaba en la zona de nivel base final del río Mississippi. Entonces, el tiempo es una variable importante, el tiempo profundo geológico de millones de años, pues también hay que verlo también en la edad moderna o en la actualidad, qué importancia tiene la geología, el clima, vegetación, relieve, todas esas componentes son importantes para tenerlos en cuenta. La descarga media del agua que tiene, sus transportes de sedimentos, bueno, en fin. Entonces, hay unas variables independientes, como el caso del tiempo, la geología clínica, unas dependientes en el caso de la vegetación, del relieve. Esas, por ejemplo, son cuando analiza uno la morfología de eh, de una cuenca como tal es muy importante a nivel moderno y sobre todo para la descarga de esas aguas y esos sedimentos son las características de flujo observadas como profundidad, velocidad, turbulencia, son muy importantes para analizar ríos actuales, como estamos viendo en la tabla abajo a la derecha, los numerales 10 y 11. Entonces, pero hay otras variables indeterminadas. Bien, entonces las corrientes de agua son fuentes no solamente para productos, sistemas de riego, ya tenemos nuestro material de construcción, ¿cierto? Nuestros bolos o cantos o gravas o piedras para hacer agregados pétreos, para el concreto, para nuestros pisos, para fines ornamentales, para nuestros jardines, para nuestros senderos, para hacer ferrocarriles, para hacer presas, bueno,
sino también que dan otros recursos importantes, el oro, han dado también el petróleo, el gas, recursos pesqueros ecoturísticos, tienen también estos ecosistemas un valor eónico porque se conectan con territorio y con paisaje. Y ahí es donde entra este nuevo término. Y anidan eso, pues la vida. Vamos a ver ahora la otra cara de la moneda en esta quinta parte de la charla, antes de hacer el viaje por el río Magdalena. Bueno, esto es un oficial de la ONU con sede en Panamá, encargado del tema de gestión de readaptación de cambio climático, donde nos dice que el 40% de los conflictos internos en los últimos 60 años en Latinoamérica y el Caribe están relacionados con recursos. Y de eso estamos diciendo que el 50% de los arroyos se encuentran severamente alterados. Hay contaminación industrial, agrícola, las presas, la pérdida de humedales, la estamos rellenando, como vamos a ver también en Barranca Bermeja y otros sectores, rellenando los humedales para darle un uso que no es ese. Ellos tienen unas aptitudes, deben tener otros tratamientos, zonas de protección, de conservación para amortiguar crecientes. Y desde luego estamos también introduciendo especies invasoras, como el hipopótamo, que ustedes recordarán, otras especies de peces que están introduciendo de Asia, que son demasiado depredadoras. Y aquí estamos viendo un río en la imagen de la izquierda, donde precisamente estamos viendo aquí la primera margen izquierda, estamos viendo un río, ¿cierto? Con su contexto natural, donde él transporta unos ciertos componentes normales. Y aquí a la derecha, pues el desarrollo de ciudades e industrias está introduciéndole otros químicos como nitrógeno y fósforo, que producen varios efectos como la eutrofización, es cierto que le salgan unas alguitas pequeñas verdes, precisamente por plaguicidas, fungicidas, por los abonos y por descargas, vertimientos de aguas hervidas y todas esas cosas. Entonces, desde luego, las corrientes se ven afectadas en calidad y cantidad, entonces, no solamente desde el punto de vista físico, químico, sino bacteriológico. Eso es un mapa no tan reciente donde muestra cómo ha sido el deterioro de nuestro país. Aquí en rojo que ha habido sobreutilización, estamos viendo sobreutilización de esta zona andina, de los territorios donde no es compatible el tratamiento que le estamos haciendo, sobre todo para actividad ganadera. Estamos sobreutilizando el territorio para eso. Aquí estamos viendo un sector donde se ve, es un ejemplo que quería mostrarle cuál es el efecto precisamente de lo que se llama la expansión de la frontera agrícola, porque antes le llamábamos la potrerización o se le llama praderización. Entonces comienzan a operar en estos suelos, como se ve en la parte superior, en suelos que ni ganado le ve uno, pero donde el fósforo y el machete han actuado mucho para ser susceptible a eso y que ocurran y se aceleren, pues se aceleren, se incrementen, siempre han ocurrido en la superficie de la Tierra, el presente es la clave del pasado, pero se han acelerado por acciones antrópicas, cada vez como más seres humanos demandando más bienes, más recursos y estamos creando conflictos de uso, por ejemplo, en estas zonas de montaña. Aquí estamos viendo pues esos unos procesos erosivos en unos materiales geológicos que son como unos conglomerados con unos niveles arenosos, es unas rocas jóvenes, eso es en el Tolima, y donde estamos viendo nosotros aquí pues degradación que está representada por procesos de erosión hídrica en las tipologías de sajones y hondonadas. Todo lo que se desgasta, se denuda, se exhuma acá, va cuenca abajo por una corriente, por un canal. Fíjense la pendiente que tiene, esto tiene una pendiente mayor a unos 12, 15 grados, aquí está la misma persona de escala y todos esos sedimentos que estaban allá, en esos afloramientos rocosos, vienen a terminar acá. El agua ya pasó, pero quedan los caudales sólidos, que son los testimonios en los cuales estudiamos los geólogos y podremos reconstruir esos procesos geomorfológicos o hidrogeomorfológicos. Estamos viendo también una imagen de cómo son en cualquier parte, aquí Santander, en la vía Málaga, cómo están todas esas montañas totalmente praderizadas. Esto es en Cundinamarca,
Estamos viendo aquí una zona donde había una ladera y la potrerizaron, y estamos viendo cómo aquí pues cambian las condiciones de ese sistema natural, ¿cierto? Entonces el agua que cae, el agua que cae ya no infiltra, sino que escurre, y fíjense aquí como debajo, justo en la mitad debajo de ese potrero, pues se originó un deslizamiento por la concentración de esas aguas. El problema de la ganadería debe verse seriamente, no debe hacerse ganadería por encima de ciertas altitudes. Varios expertos han recomendado en Colombia y en el mundo de que no se debe hacer por encima de ciertas latitudes o altitudes por encima, por ejemplo, en Colombia, 3.000 metros sobre el nivel del mar. Yo considero que no debería haber ningún uso, sino solamente conservación, protección de ese bosque húmedo andino, montano, premontano, esos bosques, y de ahí para allá también los páramos, las zonas de base. Entonces, fíjense aquí cómo esos seres, ¿cierto?, de más de media tonelada, pues originan la degradación, la denudación, aceleran, incrementan eso porque generan aquí unos senderos, una sobrecompactación de los suelos, que ante las lluvias pues comienzan a degradarse, como vamos a ver acá. Aquí es otro terreno también donde lo vemos potrerizado, donde con el tiempo se originó un deslizamiento traslacional o laminar, poco profundo, pero ahí comienza él a irse hacia atrás o lateralmente, y desde luego a extenderse. Estamos viendo una zona muy pendiente donde hicieron un esquema. Eso ya creo que cerca al Banco me llamó la atención, a la orilla derecha del río Magdalena, dice propietaria la vieja Mañe y su comitiva, eche. Entonces, estamos viendo también cómo el uso de la madera para el hogar, para como combustible de energía, debe ser cambiado. Colombia debemos utilizar gas, debemos tener la gente que tenga sus cilindros, sus bombonas de gas, para no seguir talando y acabando con las coberturas vegetales. ¿Por qué es importante esto en las zonas de montaña y en las zonas de valle? Porque el 50% de la biomasa que compone un árbol es de carbono, y el carbono es uno de los componentes esenciales para detener el cambio climático. Esa biomasa está compuesta por los tallos, los troncos, las hojas, las raíces. Entonces, cuando se presenta un deslizamiento en zona de montaña, pues cae un árbol y cae también esos suelos y esas rocas que él protegía, y alimentan los fenómenos torrenciales, y eso se vuelve algo imparable, algo in exceso que incrementa los caudales sólidos que hablábamos. Entonces, y además de eso, ¿qué tenemos? Pues una denudación de esas laderas, que es uno de los que estamos viendo ahorita, más del 45% en el Amazonas se ha debido precisamente a la denudación. A la denudación que está sufriendo no solamente la tala y la ganadería, sino ese porcentaje por denudación, por procesos geomorfológicos que ayudan a que las coberturas vegetales se pierdan y que el suelo comience a ser degradado. Entonces ellos, ahí estamos evitando que se fije, se capture, se retenga CO2, ¿cierto? Que se genere oxígeno y que se protejan a su vez los suelos que son susceptibles, que son tan delicados, sobre todo en las zonas de alta montaña. Esto es un ejemplo de lluvias registradas en la vía de Neiva hacia San Vicente del Caguán. Un solo aguacero originó más de 33 deslizamientos en zonas potrerizadas. Entonces estamos diciendo que el tema de la tala, la quema, la ganadería es un factor de susceptibilidad de origen antrópico y exógeno que facilita la presentación de procesos geomorfológicos que generan caudales sólidos o sedimentos que son desfavorables para los ríos, por dos razones: porque alimentan los fenómenos torrenciales y porque esos sedimentos originan, desde luego, la colmatación de los canales en las zonas de valle, y desde luego entonces los ríos desbordan, inundan. Aquí estamos viendo también un gran deslizamiento que origina un represamiento parcial de un río, y todo esto es transitado y removidos por las corrientes hasta llegar al río Magdalena que estamos analizando. Bueno, esto es un ejemplo que ocurrió en 2011, en mayo, ahí en el río Manco, cerca de Pescadero. Ya nos estamos introduciendo más al contexto propiamente del territorio que vamos a analizar. Este es el río Manco, que le tributa sus aguas al río Chicamocha, que le tributa sus aguas, se une con el río Sogamoso y con el Suárez, y forman el río Sogamoso. Entonces, aquí estamos viendo, después de unos aguaceros, cómo queda la turbidez y cómo esos bloques rocosos, cómo dañó aquí una estructura que había
Afortunadamente no hubo pérdidas humanas, pero esto es muy común y no quiero hablar del evento que pasó a finales de febrero de este año en Piedecuesta y otros que han ocurrido en el país. Bueno, vamos a centrarnos entonces aquí ahora en el contexto del río Magdalena. Aquí tenemos pues a Barrancabermeja, el municipio, aquí en amarillo la zona urbana y aquí el río drenando hacia el norte. Cordillera, aquí estamos viendo cordillera, eh, un momento por favor, estamos viendo aquí, a ver, estamos viendo aquí cordillera, ¿sí ven? ¿Están viendo la imagen? Cordillera central y esta es la cordillera oriental. Fíjense usted que la cordillera oriental no llega hasta Bucaramanga, Piedecuesta y hacia Río Negro, no, llega hasta acá, esta parte donde se ve que está delimitada por la falla de la Salina. Esto, por aquí, todo este límite es de la cordillera oriental nuestra. Entonces, vamos a acelerar para darle paso. Producto de esa degradación en las zonas de montaña, ya en las zonas de valle que veíamos, ¿cierto? En las zonas donde el río tiene madurez, donde el río tiene un comportamiento sinuoso, se forman los meandros y todo. Aquí estamos viendo una foto frente al muelle de Yuma, ahí en Barrancabermeja. Este es el hijo del ingeniero Gabriel Lacera, que él me dio esa foto. Y resulta que yo había estado en ese sitio, en ese mismo sitio, el 25 de julio. O sea, 15 días después él había tomado eso y yo lo terminé. Fíjense cómo está eso colmatado, lleno de sedimentos. Estos sedimentos vienen de muchas cuencas, aguas arriba del río Magdalena, del Conveima, de ríos que vienen del río Bogotá, del Alto Magdalena, de Caldas, de Tolima, del Conveima, bueno. Y entonces eso es el resultado, la denudación crónica que estamos sufriendo en los huesos de los Andes, ¿cierto? Que es la geósfera, que es las rocas y suelos que componen, se están exponiendo porque las coberturas vegetales se están perdiendo, entonces están acelerando el aporte de sedimentos y su transporte por estas corrientes. Entonces estamos viendo aquí del mismo sitio, aquí el niño está sobre la playa, pero yo estoy tomando aquí sobre la orilla del malecón y estamos viendo al fondo allá una isla central que tiene, se ve el mismo borde de la isla. Entonces fíjese cómo en cuestión de pocos días eh, eh, el río se ha subido de nivel de aguas, pero está de muy poca profundidad porque está ocurriendo colmatación sobre la margen derecha frente a Barranca Bermeja. Entonces hay un autor de Medellín, el doctor es un biólogo marino, Juan David Restrepo, que escribió, hizo su tesis doctoral y con un apoyo de conciencia dice que los sedimentos de Río Magdalena son pues el principal reflejo del pasivo ambiental que tiene el país. Entonces hay una complejidad sistémica a nivel social, económico y político, lo cual influye directamente en el ámbito ambiental. Entonces, los ríos desbordan, inundan en las zonas de valle, en esas zonas donde estamos viendo la madurez del río y su vejez. Es una pelea contra el río que siempre vamos a perderla. La vamos a perder porque cada vez el río va a estar más lleno de sedimentos en su fondo y el agua ya no va a caber y subimos sus orillas, sus márgenes con muchas inversiones, con mucha plata, pero estamos olvidando un manejo integral, una buena política, unos programas muy serios en las zonas productoras, en las zonas aptas, aferentes que tienen cada una de las cuencas o subcuencas importantes que le caen al río Magdalena. La Constitución política dice que es una obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. Entonces necesitamos proteger precisamente estos recursos hídricos y en especial la cuenca del río Magdalena es un reto ambiental por todo lo que él nos aporta. El año pasado fue declarado el río Magdalena como sujeto de derechos por un juez de Neiva. Hubo ahí una acción interpuesta, una tutela interpuesta por unos ciudadanos de Neiva
y es uno de los ríos, creo que es el séptimo río que es declarado sujeto. ¿Qué significa eso? Que hoy día pues, los jueces están jugando un rol muy importante en el derecho ambiental, a pesar de que tenemos una constitución política verde que nació después del encuentro de Río y que se ha fortalecido con otros protocolos y acuerdos que están también por encima de la pirámide legislativa de Colombia, donde está pues nuestra constitución y luego están las leyes, los decretos, están también las ordenanzas, los acuerdos municipales y otras normas, están por encima los protocolos, los acuerdos internacionales. Entonces es importante también decirle que existen otros ríos como el Atrato, el Cauca, Quindío, Conveima, Cocorá y Coelho. Y también de que los ríos con esta jurisprudencia se están viendo no solamente como objetos, sino como sujetos de derechos. Bien, entonces vamos a entrarnos ahora sí a la tercera parte que es la más esencial, que es el navegar por el río Magdalena, donde vamos a compartir ahora unas imágenes. Ya vimos como una fundamentación, ya vimos también como digamos, esa visión, ese enfoque que les decía de ver como no solamente a los ríos como una oferta, como un recurso, como el agua, sino también como unos sistemas donde intervienen muchos factores y desde luego la concreteza de eso, de volverlo algo físico, algo tangible, se hace a través de los territorios donde son espacios construidos por lo social. Entonces vamos a ver el río Magdalena precisamente desde su nacimiento. Tiene más de 1550 kilómetros desde aquí, desde el sur del Huila, donde nace. Aquí estamos viendo una imagen mía del Estrecho del Magdalena, que estuve ahora en enero, la más reciente, he ido como 9 veces a San Agustín, a Pitalito, estos municipios del sur, también es, que les recomiendo que conozcan, que es como Palestina, la Cueva de los Guácharos, también vayan a Mocoa, también tiene jurisdicción Putumayo en este Parque Nacional Natural, y queda por aquí en esta parte. En esta parte, bien, entonces el río termina aquí tributando sus aguas, no forma realmente un gran delta porque el río aquí ha estado pues canalizado, en una parte va pues digamos monocanal y algunas veces algo sinuoso, algunas veces algo trenzado, pero el río aquí en esta parte descarga, fíjense sus caudales líquidos y sólidos. Los sólidos los vemos aquí en estos colores arriba a la izquierda que le dan esa turbidez al río, al mar, perdón, al océano, y esa mezcla no solamente materiales fértiles, sino también de muchas cargas no adecuadas, cargas químicas tóxicas que le entregan los océanos. Bien, hacemos el recorrido. Estas son imágenes de la parte alta de jurisdicción del Ruiz, que le caen todos hacia la vertiente del Magdalena. Aquí en Boyacá, aquí también el río Cauca, que es tributario de la cuenca del río Magdalena. Aquí frente a Pereira. Son fotografías tomadas de César David Martínez y estas continuamos que son mías. Estamos viendo frente a Yondó. Aquí estamos viendo frente a Monpós y bueno, aquí ya llegando frente a la Ciénaga de Santa Marta. Bien, entonces podemos dividir el río Magdalena en tres partes, la cuenca media, y nos vamos a centrar en la cuenca media, que viene prácticamente de Honda hasta prácticamente al Banco Magdalena. Digamos, vamos a centrarnos en esta parte, vamos a verla con un recorrido. Pues el tamaño que tiene este sistema fluvial es del 24% de la zona continental colombiana, donde está casi el 50% de la población asentada del país, con más de 152 subcuencas importantes, siendo la mayor de ellas la del río Cauca. Bien, iniciamos este navegar por el río Magdalena. Esta es la parte alta del río Magdalena, que va a ser objeto quizás de otra charla, donde vamos a ver experiencias concretas de gestión ambiental, de planes de ordenación y manejo de cuencas, de la inclusión también en áreas protegidas de zonas de conservación, como es el corredor, la ecorregión grande del macizo colombiano, y también de otras áreas protegidas
que han sido desarrolladas por las autoridades ambientales y también por algunos municipios y gobernaciones. Iniciamos nuestro periplo por La Dorada. La Dorada es el municipio más oriental que tiene el departamento de Caldas, es decir, vamos a comenzar un recorrido haciendo un zigzagueo, primero por la margen izquierda del río Magdalena, luego por municipios de la margen derecha y así sucesivamente. La Dorada Caldas pues, tiene el nombre por un pez. Un pez, yo he comido dorada, muy sabroso, un pez que hoy día escasea en el río Magdalena. Aquí estamos viendo el puente que cruza el río Magdalena, las rocas que hay en los alrededores de esta población. Les voy a contar de un estudio importante que se realizó, bueno, y que se viene realizando, hoy día se van a comenzar a hacer las obras de la Universidad Nacional. Eso fue un estudio que fue la tesis de doctorado del ingeniero Soto, y presentó este año, en el 2020, una sinopsis de ese trabajo que hizo hace unas décadas atrás, donde muestra cómo el río Magdalena llegaba antes aquí de La Dorada, que estamos viendo. Aquí estamos viendo La Dorada, el área urbana de este municipio, como les digo, pertenece a Caldas, y venía antes el río Magdalena en este color magenta. Luego él fue migrando un poquito hacia el oriente, haciendo de todas maneras esa curvatura, luego perdió esa curvatura, abandonó ese meandro, y comenzó a cambiar y hoy día lo tenemos aquí en celeste y se corre el riesgo de que el río abandone aquí, pues se seque este cauce, este canal y se vaya aquí por el caño de Lavapatas y coja por otro lado. Entonces se han hecho estudios climatológicos, hidrológicos, hidráulicos, geomorfológicos, geológicos para saber cuáles son las medidas de mitigación. Entonces se estructuró en este caso el río en 3 sectores para darle manejo. Aquí lo estamos viendo con una imagen satelital. Este río viene acá, esta parte donde el río comienza a verse, y tenemos el área urbana. Entonces fíjense cómo se forma aquí esta curvatura tan aguda. Entonces, como el río parece que fuera de pronto, como está aquí el área urbana, de pronto hay una opción de hacer un canal aquí de desborde para que se mantenga, para que el río no coja para allá, sino... Y lo otro es que también, pues con obras de canalización, de protección de orillales, lo podemos reencauzar. Esta parte de acá más alta que estamos viendo son estas rocas que les mostraba aquí a la margen izquierda, esta foto. Son rocas del grupo Honda. Está encima también la formación Mesa, el Mesa volcánico que es típico de Caldas y Tolima. Aquí es el que ha evitado que el río choque y pues que amenace con cambiar de dirección. Este es el alto topográfico que les mencionaba, y la parte de atrás está el río, el cañito de Lavapatas. Aquí estamos viendo hacia el sur y aquí estamos hacia nuestra izquierda, hacia el norte. Bien, vamos para otra población que se llama Puerto de Río, perdón, Puerto Boyacá. Seguimos remontando el río Magdalena y llegamos hasta Puerto Boyacá. Aquí en Puerto Boyacá venimos, está la carretera principal, hoy día la Ruta del Sol ante Troncal de la Paz. Aquí en este sitio, pues uno se desvía a margen izquierda y llega a Puerto Boyacá. Este es el parque dedicado a Jorge Eliezer Gaitán, muy hermoso. Allá pueden tomarse una limonada, jugos de frutas, licuados o refrescos que llaman ellos, o también una ensalada de frutas para ese calor. Y lo que caracteriza todas estas zonas que estamos viendo, esto es la formación mesa que estamos estudiando, estas pequeñas lomeríos, ondulaciones, protuberancias, y están pues hoy día sometidas a la fragilización intensiva, que ha sido una de las características de esta zona, digamos que comenzó a ser muy intensiva y extensiva la ganadería de principios del siglo pasado. Aquí llegando por el municipio de Puerto Boyacá, pertenece a Boyacá, es el municipio más occidental que tiene este departamento. Y también Puerto de Río no escapó de eso. Puerto de Río es una de las poblaciones claves porque desde ahí se promovió el tren desde Medellín eh, hacia la costa Caribe, hacia Santa Marta, el famosa llamada el Expreso del Sol, y fue fundado cerca de un sitio que se llama Remolino Grande, que levantó un croquis de Alexander von Humboldt en 1801. Una de esas sinuosidades que también parecía la curva del conejo que les mostraba, se llama Remolino Grande. Más allá hay otro que se llama la Vuelta de Acuña, son unos nombres muy bonitos.
Aquí estamos viendo este remolino grande. Este es el atardecer desde el sitio. Aquí estamos mirando a Puerto Berrío desde la margen derecha del municipio de Cimitarra, Santander, que se llama Puerto Olaya, un centro poblado. Aquí desde Olaya estamos viendo a Puerto Berrío y estas zonas altas de acá son del par de fotos que les monté anteriores. Este es el río construido por un cubano en el siglo pasado y que es un puente muy bonito que tiene para ferrocarril, por aquí para estaban los ferrocarriles y aquí para los carros, y aquí para peatones y aquí para motos. Entonces es un puente de 4 usos y está el parque de Puerto de Río, aquí está la zona del malecón, hasta aquí llegaba a la vuelta por detrás del tren y aquí descargaban los malecones. Aquí el suscrito prestó servicio militar como bachiller, tercer contingente de 1987, adscrito a la segunda división del ejército. Y bueno, y ahí viene también una pequeña pausa para hacer una añoranza. Yo recorrí el primer vuelo que hice por aire, siendo el segundo, siendo pues joven, tenía 18 años, me tocó prestar servicio militar obligatorio, realmente no quería, pero bueno, y fui bachiller aquí en el batallón Caldas, y me llevaron en un helicóptero, en un Iracois, desde Bucaramanga directo hasta Puerto Berrío. Y tuve la fortuna de ver ese tapiz verde hermoso de lo que era ese bosque eh, nuestro tropical del Valle Medio del Magdalena, sin un solo parche de finca de praderización, de zonas erosionadas, de cultivos extensivos, nada de eso, era un tapiz verde y el helicóptero hizo un remolino y aterrizó en forma cónica ahí sobre la jurisdicción del helipuerto del batallón Magdalena, que pertenecía a la 14ª Brigada, y que yo anonadado de haber visto esa belleza del río grande de la Magdalena, de su margen derecha. Puerto Río es muy sabroso para ir allá, vea, esto es un desayunito para con sus arepitas paisas, su buen chocolate. Eh, Nos adentramos aquí de Puerto de Río cogiendo la vía que va hacia Cisneros para estudiar, pues estamos adelantando un proyecto sobre la formación mesa y los depósitos del cuaternario. Formación mesa es una formación rocosa que dejó el río Magdalena a finales de lo que se llamaba el terciario, y es importante porque pues, es una depositación, es un evento sedimentario también de lo que nosotros llamamos el ciclo sedimentario de cuenca sedimentaria en el sentido geológico, que deja las evidencias en sus sedimentos, su textura, estructura y composición. Estamos viendo unos materiales más recientes y esto es lo que sería la formación mesa, pues uno hace un muestreo de esos sedimentos que estamos viendo en ese sector, tiene algunos contenidos volcánicos, son fragmentos de rocas posiblemente de la cordillera central, y se empacan, se embalan, se analizan en laboratorio, se hace petrografía. Aquí estamos viendo lo que se llama el grupo real, que equivale al grupo Onda en el Alto Magdalena, y encima la formación Mesa, que es donde están estas piedritas, como una especie de conglomerados como tal. Aquí estamos viendo Remolino Grande desde el sitio alto. Aquí pues hicimos una exploración geológica. Aquí está el contacto este mismo de la formación abajo infrayaciente de lo que es el grupo real. Y aquí tenemos la formación mesa, que ya es del neógeno. Y aquí en esta parte a la derecha de la persona que está señalando, pues hicimos un malleo, ¿cierto? Uno coloca una malla cementológica y comienza a hacer un conteo, una caracterización de la textura, estructura, composición, de más de 12 elementos, parámetros sedimentológicos que tienen estos materiales. Y por ejemplo estamos analizando esta de donde señala la persona, esto es un color digamos meteorizado, un color que se ve como blanquecino porque está protegido por un talud, y entonces comienzan a producirse ciertos materiales minerales como de la caolinita, que son blanquecinos, pero si uno los limpia, los escarba, va a ver como el color fresco. Entonces de todas maneras estos materiales son muy meteorizados por las condiciones ambientales de humedad, de las condiciones bióticas que hay. Y desde luego después de ese trabajo, un buen almuerzo con bagre en Puerto de Río, se los recomiendo. Bien, estos son los ríos que estamos viendo en la zona que estamos estudiando este recuadro. Vamos a producir 2 libros, esperamos uno este año, el otro el año entrante.
entre Puerto de Río y Barranca Bermeja, que son más o menos unas 495 hectáreas. Aquí le cae el río, este es el río La Colorada, el río Pon y el río Carare, le caen al Magdalena y aquí el río Sogamoso. Entonces hay muchos puentes, ese es el río Pon. Aquí estamos viendo materiales que hay alrededor de la Ruta del Sol, materiales de la misma formación que les decía, de real, con aureolas de meteorización. Aquí estamos viendo la formación Mesa, donde anidan las iguanas, y uno pues hace el trabajo de levantar las columnas litoestratigráficas. Aquí estamos ya nosotros en otro dominio, estamos viendo cómo estos materiales de la formación Mesa están meteorizados y en algunas partes expuestos, denudados, es decir, sin cobertura vegetal. Entonces, estas zonas aportan, como estamos viendo abajo, pues sedimentos que ayudan a la colmatación del río Magdalena. Aquí hay formas que estamos viendo de origen biogénico en esos materiales meteorizados, altamente meteorizados. Y por ejemplo, estoy mostrando otra imagen, esto es cerca de Barranca Bermeja, donde hay influencia de las raíces, los sistemas radiculares que alcanzan desde la superficie más de 4 metros, cómo originan las raíces, alcanzan a tener hasta 2-3 centímetros de ancho, originan aureolas por donde fluye el agua, infiltra y carga también pues, iones de aluminio que dan ese color blanquecino y comienzan a generar suelos. Comienzan las rocas a transformarse en suelos. Los suelos son productos de la meteorización de las rocas. Aquí estamos viendo una imagen del 2015 de este sector ya oriental de Barranca Bermeja, del oriental, digamos, expansión urbana nororiental. Aquí estamos viendo otra imagen del 2012, un poquito más antigua, y esa misma imagen la vamos a ver ahora aquí en el 2019. Entonces, para que vean cómo esta especie que son de icacos, una especie de icacos, cómo es una especie que protege las zonas erosionadas. Es una especie que ella solita se regeneró y está cubriendo esas zonas susceptibles a la inundación por la erosión hídrica, en este caso erosión laminada, erosión difusa, que si se vuelve extensiva y ya no hay nada de vegetación, le llamamos tierras malas. Eh, y como ella misma, una plantica va creciendo, aquí va dando su fruto, ese fruto es comestible. También se han hecho estudios en Centroamérica, se utiliza para estabilidad de orillales, incluso en zonas costeras, es tolerante a la sal y produce la Chrysobalanus, produce pues un icaco que es también puede comercializarse, producirse, porque genera dulce, se pueden hacer jugos. Bueno, Estamos ahora a Yondó, al territorio Yondó. Nuevamente nos vamos para la margen izquierda del río Magdalena frente a Barranca Bermeja, cruzamos, estamos viendo a Yondó. Esta es una mezquita de Yondó, allá también exploramos sus suelos, está la formación Mesa y visité también una población que se llama San Luis. Y esto nunca había visto yo estos niveles tan bajos. Estas obras se construyeron hace muchísimos años y estuvieron ahí. Eso es unas geomallas con rocas, con los cantos rodados o bolos, y nunca se han alcanzado estos niveles. Aquí estamos viendo los niños, este es los niveles que han alcanzado máximos del río Magdalena. eh, Fíjense el nivel actual del río, ya hoy día no hay pesca, eso es una especie como de capaz. Y tomando desde Yondó hacia Antioquia, pues está Puerto de Río a 136 kilómetros, está Remedios, está Segovia. Pues este municipio de Yondó fue un centro poblado de Remedios y lo compró la Shell, una compañía holandesa en el 1940 lo compró para hacer el campo Casabe, el campo petrolífero que tuvo su apogeo y entró en declive como a finales de los 60. Las comunidades de ese corregimiento que pertenecía al municipio de Remedios, pues hicieron ante la Asamblea Departamental de Antioquia gestiones para que no desapareciera y finalmente se logró que en 1978 se elevase a municipio, a pesar de la crisis petrolera que hubo en esos 60. Y hoy día pues es un municipio productivo, no solamente dedicado al petróleo, sino también a la parte agrícola, a la parte ganadera, como les digo. Aquí está una imagen que encontré en una pequeña escuela de un centro poblado del actual municipio de Yondó, donde dice que el niño en su camino
nunca perderá lo que aprendió de niño, aun cuando fuese viejo. O sea, la educación es importante en este tema. Estamos viendo aquí bancos de germoplasma, de bananos híbridos que se utilizan. Bueno, esos son los, eh, a veces a algunos no les gusta eso, los transgénicos y otras cosas. Pero bueno, esta imagen ya es de Barranca Bermeja, que es el focus ya para dar la sexta parte de la conferencia. No sé cómo estamos de tiempo, si alguno me puede decir, porque como tengo la pantalla completa y no tengo reloj. Profe, ya son las 12:15. Creo que ya tenemos que ir cerrando para que si hay de pronto un par de intervenciones del público. Bueno, muy bien. Les voy a mostrarles estas foticos pequeñas del Barranca Bermeja tomando un vuelo que hice hace unos 8 años, viajando en vuelo directo de Bucaramanga hasta Medellín. Aquí se ve el río Magdalena, este es Barranca Bermeja. Aquí estamos viendo cómo este es el río que llega aquí. La unión del río La Colorada y el Opón, llega aquí el Opón y se une y está originando aquí lo que se llama Caño Cardales, este es Barranca Bermeja. Aquí tenemos a Yondó, que sobre todo está el campo Yondó, el área urbana está más acá, pero estamos viendo aquí, está la Ciénaga San Silvestre y está la Ciénaga Llanito. Estamos viendo con una imagen más aproximada cómo va Barranca Bermeja con su refinería. Aquí está la ciénaga que tenemos en el interior de Barranca. Aquí estamos viendo un antiguo brazo que tenía el río Magdalena que abandonó. Fíjense como antes el río Magdalena tenía un brazo que iba por ahí. Entonces eso es un cauce abandonado. Entonces es un meandro abandonado. El río Magdalena tuvo su gloria en la parte de, como les decía, pues de económica, de introducir mucho, no solamente mover la economía de Europa hacia el interior de la Gran Colombia y Nueva Granada. Estamos viendo en dos imágenes también cómo el río Magdalena, mirando desde el puente sobre el río Magdalena que une a Barranca con Yondó, cómo esta barra central, esta isla, ha crecido en el tiempo, fíjense. Ha crecido en el tiempo por la sedimentación. Estamos viendo en sentido contrario hacia el sur desde el puente. Aquí estamos viendo lo que se llama el muelle de Infantas, perdón, de Galán, el muelle Galán, donde nació la aviación en Colombia. Lo que fue hoy día Avianca se remonta ahí porque ahí llegaban los norteamericanos de la tropa a trabajar. Bien, este libro lo lanzamos también aquí en Bucaramanga en una presentación que les dije en noviembre del 2016, donde muestra el rol que juega la geología urbana que estamos trabajando también. La geología urbana de las ciudades es distinta, es una geología aplicada a una escala más fina y que busca hacer soporte para ingenierías, ordenamiento territorial, ambiental y gestión del riesgo. Bueno, aquí yo voy a dar entonces en dos imágenes rápidas, que es precisamente cómo territorios o sostenibilidad son muy importantes. Este es el crecimiento de Barranca Bermeja. Como les digo, se fundó a orillas en esta Barranca Bermeja, un sitio alto donde habían 12 chozas de los yariguíes que estaban al mando de Cacique Pipatón. Hoy día es una ciudad muy hermosa que se desarrolló también a inicios del siglo pasado gracias a un coronel del ejército que con su espíritu ya pensionado de la Guerra de los Mil Días montó un pequeño negocio fluvial ahí en Barranca Bermeja y encontró crudo y ese crudo condujo luego a la concesión de mares y su refinería. Aquí tenemos al Cristo Petrolero. Ya estas dos imágenes voy a mostrarles de la parte ya baja para terminar, mi doctora Carolina. Ya estamos haciendo un recorrido rápido, estamos aquí por la parte, digamos, de media de la margen derecha de Río Magdalena en el departamento de Atlántico. Esta es la zona donde el río Magdalena se construyó el canal del dique, la época de la colonia, con mano de obra de negros traídos de la parte meridional occidental de África, con indígenas colombianos construyeron el canal del dique que llega hasta Cartagena, y eso también pertenece hoy día a jurisdicción de Cor Magdalena, el canal del dique, es decir, que hay dos
confluencias al Caribe del río Magdalena, que es aquí en Bocas de Ceniza, en Barranquilla, y que es también aquí en Barranca Bermeja. Bueno, a raíz del 2010, del 2011, el invierno, pues Fondo de Adaptación y todo el gobierno, nunca habíamos tenido una época tan lluviosa, fueron más de 3 meses lloviendo en todo el país. Esta es la zona inundable precisamente que afectó, se desbordó el canal del dique, aquí en un sitio donde se desbordó, aquí en rojo la mancha roja de la zona alta por inundación. Y desde luego, pues aquí estamos viendo desde un municipio que se llama aquí Calamar, Calamar Bolívar aquí. Estamos mirando hacia allá, hacia el Canal del Dique, hacia Cartagena, y aquí estamos mirando en la foto de la derecha, estamos mirando hacia la confluencia con el río Magdalena. Aquí confluye el río Magdalena, el Canal del Dique, y como fue construida, como les dije, a punta de pico y pala. Y entonces esta zona es susceptible a inundaciones, es natural que sea susceptible a inundaciones y más con estos aportes que están recibiendo extraordinarios, maximizados por la variabilidad del cambio climático en la zona andina, estos aportes de sedimento, diques y más diques en materiales de mala calidad, fíjense, materiales derodables, lodos y arcillas, y se hacen diques, en algunos sectores son basureros, fíjense, aquí ya se perdió este revestimiento en concreto con una malla, y entonces el río pues ahí está orinando puntos de desborde. Eso estamos llegando ya casi al final, esto es Pedrosa, estamos viendo un doble canal, significa muchísimos recursos esa pelea contra el río, que va a seguir subiendo de nivel y va a seguir subiendo y van a estar por debajo del nivel de las aguas, las poblaciones ribereñas. Y esta es la parte final, aquí estamos mirando hacia el sur y aquí estamos mirando hacia el norte, a su confluencia, aquí detrás mío está Barranquilla. Estas son las orillas del río Magdalena, las obras que se hacen, grandes inversiones con esclusas para que el río en sus remansos hidráulicos no inunde zonas. Aquí irá construyendo pilotajes para hacer protección de orillares, otros tipos de revestimientos, con colchones, bueno, sapos aquí abajo, pentapos, bueno, hay muchos tipos de acciones. Bueno, aquí ya yo termino con esta imagen que quiero darles. De fotografías mías de aves, avistamientos de aves en toda la cuenca media y baja del río Magdalena. Bueno, muchas gracias. Terminado la ponencia, entonces escucho pues las inquietudes que tengan ustedes a bien brindar. Profesor, bueno, en primer lugar agradecerle el recorrido, y creo que fue, pues, digamos, bastante agradable para los que estamos escuchando poder ver desde tantos puntos de vista ese paso por el río Magdalena. No sé si haya alguna pregunta, por acá hay comentarios, interesante conferencia, muchas gracias. Excelente recorrido histórico, social, territorial y geológico de nuestro río de la Magdalena. Vamos a habilitar el micrófono a una persona que quiere intervenir desde la sucursal Honda. Sí, perdona. ¿Me escuchan? Buenas. Sí, Ángel, te escuchamos. No, profesor, le decía que desde la sucursal Honda nos tienen una pregunta, entonces ya vamos a escucharla. Querida Carolina, muchas gracias, muy interesante, profesor Germán. Pues más que una pregunta, pues nada, contarles que nosotros tenemos acá una sede del Banco de la República, un centro cultural a orillas del río Magdalena, y por supuesto nuestra vocación muy fuerte es trabajar justamente con todas las prácticas culturales artísticas del río. Así que el recorrido que nos hace el profesor Germán nos anima mucho a continuar con esta tarea, y quería comentarles a quienes están conectados hoy que justamente esta mañana hubo a las 8 de la mañana otro webinar. Ahora vivimos de webinar en webinar y eso está, a veces nos saturamos un poco, pero está muy bien porque está circulando el conocimiento. Y esta mañana la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Manizales, ellos tienen una cátedra, la Cátedra UNESCO de Gestión Integral del Patrimonio, y presentaban esta mañana
el proyecto de itinerario cultural del Río Grande de la Magdalena, que va a ser presentado ante la UNESCO para la declaratoria de la inclusión en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Entonces, la Universidad Nacional con sede en Manizales está trabajando, ellos estuvieron detrás de la declaratoria del paisaje cultural cafetero. Para que sepan quienes están participando aquí, que son amantes y cercanos al río Magdalena, que se está trabajando también para la inclusión en la lista del Patrimonio Mundial a través del proyecto itinerario cultural del Río Grande de la Magdalena, liderado por la Universidad Nacional con sede en Manizales, la Cátedra UNESCO y otras tantas instituciones que estamos ahí apoyando este trabajo que requiere pues una tarea muy fuerte de un expediente, de recuperar todo el tema del acervo patrimonial, cultural, social que el río y los pueblos ribereños significan. Y por supuesto también una tarea importante en materia ambiental, que tenemos un reto enorme porque la contaminación de nuestro río sigue siendo una de las grandes preocupaciones que tenemos. Profe Germán y Carolina y a los demás, pues muchas gracias por este espacio. Realmente da mucho gusto que se esté hablando desde ese lugar del río también en torno a estos temas. Muchas gracias. Muy amable, muy gentil por ese aporte. Realmente me fascina que quiero mucho a Honda, ya tengo una familia amiga, he recorrido muchas veces Honda, la ciudad de los puentes, he estado también en un par de eventos desastrosos que han ocurrido allá en Honda. Quiero decirle que yo a Honda en el corazón, es hermosa Honda, bueno, hasta ahí llega la zona navegable del río Magdalena, quería aportar porque precisamente ahí se divide lo que es la cuenca del Alto Magdalena, geológicamente hablando, con la cuenca del Valle Medio por una falla que pasa, un sistema de falla grande que se llama la falla de Cambras, se relaciona con la falla que va hasta Ibagué, entonces se rompe, digamos, ahí. Y en algún momento el río Magdalena no corría como corre hoy. Históricamente, antes corría el río Magdalena, parece que hacia el sur. Entonces hay muchas cosas por estudiar, pues no es el momento de hablarlo, pero bueno, lo importante es decir que llevo gratamente en mis recuerdos a Honda, he gozado mucho a Honda con mi amigo, que también colega Juan Carlos Barreneche y otra familia amiga que está allá. No sé si tú los conoces, ellos tienen allá un almacén de repuestos que se llama Barreneche, creo, y apellido Barreneche. Señor, aquí somos pocos y nos conocemos entre todos. Bueno, magnífico. Bueno, Bienvenido. muchísimas gracias a todos. Como bien decía Ángel, pues la gran ventaja en medio de la tragedia es que podemos estar cerca pues de distintas miradas, ¿no? Y era lo que queríamos también compartir hoy con el profesor Germán desde Bucaramanga, pero pues para toda la cuenca del río Magdalena. Quedan muchas cosas por conversar, pues vamos a cerrar en este momento un comentario de Livia Cristina que creo que también es importante tenerlo en mente y despedirnos con esta idea y es, me preocupan los efectos del cambio climático. Digamos que la invitación también desde la presentación que nos hizo el profesor Germán es a descubrir cuál es también nuestro papel, ¿no? No solamente ver que esa acción está afuera o que los que dañan son los otros, sino también qué tanto puede uno aportar en la construcción y en la preservación de su territorio y de los ríos como territorio. Muchísimas gracias a todos, feliz tarde y esperamos volvernos a encontrar.